¿Cómo puede un hombre rodeado de riquezas sentir un vacío tan profundo? ¿Qué secretos ocultan las altas esferas de la sociedad cuando se rasga el velo de la perfección? Prepárate para descubrir una historia que no solo expone el lado oscuro del privilegio, sino también las contradicciones internas de quienes, en apariencia, lo tienen todo. Mientras exploramos la vida de Rodrigo, surgirán más preguntas que respuestas. ¿Hasta dónde estarías dispuesto a llegar para pertenecer? Y si tu riqueza te protegiera de todo, ¿qué harías al descubrir que eres prisionero de tu propia fortuna? Acompáñanos en este relato que promete revelar más de lo que cualquier tabloide se atrevería a contar. Rodrigo nació en el seno de una de las familias más poderosas de la Ciudad de México. La fortuna de los Aldana se originó gracias a una constructora líder en el sector inmobiliario, complementada con inversiones en diversas industrias, desde las energéticas hasta las tecnológicas. La familia vivía literalmente en la cima, en una enorme mansión de estilo contemporáneo situada sobre las colinas del sur de la ciudad. Cada habitación estaba decorada con muebles de lujo traídos de distintas partes del mundo, cristales de Murano, alfombras persas, piezas de diseño exclusivo italiano y en el jardín, obras de arte contemporáneo de valor incalculable. Rodrigo tenía todo lo que cualquier joven podría desear: un auto propio a los 16 años, una colección de relojes y trajes hechos a medida, acceso a clubes exclusivos y viajes internacionales en jets privados. Sin embargo, la vida familiar dentro de la mansión estaba marcada por una profunda desconexión emocional. Su padre, Enrique, siempre estaba ocupado con los negocios, mientras que su madre, Viviana, aunque amorosa, era distante, enfocándose constantemente en las apariencias. Desde pequeño, Rodrigo fue inscrito en el Colegio San José del Valle, una de las instituciones más exclusivas de la Ciudad de México, conocida por aceptar únicamente a los hijos de las familias más influyentes, poderosas y adineradas del país. La arquitectura del colegio era tan imponente como su reputación. Situado en una extensa propiedad rodeada de jardines meticulosamente cuidados, era un edificio de más de 100 años, con pasillos de mármol, aulas luminosas con vistas panorámicas de la ciudad y un diseño que combinaba la arquitectura colonial con toques contemporáneos. Los uniformes del colegio eran un símbolo de estatus: trajes grises de corte europeo, camisas impecablemente planchadas, corbatas de tonos azul marino o burdeos, y blazers con el emblema bordado en dorado en el bolsillo del pecho. Las faldas de las alumnas, confeccionadas en lana fina, llegaban hasta las rodillas, mientras que los pantalones de los alumnos, hechos a medida, eran siempre de la mejor calidad, con precios que superaban por mucho lo que la mayoría podría pagar. Los zapatos, de charol negro, relucían y llevaban etiquetas de marcas de lujo en su interior. Todo, desde los uniformes hasta los accesorios, reflejaba que el colegio no solo formaba a futuros líderes, sino que exhibía una fachada de exclusividad, perfección y riqueza en cada detalle. Rodrigo creció rodeado de la élite. Sus compañeros de clase vivían en barrios de alto nivel, conducían autos de lujo y disfrutaban de cenas en restaurantes exclusivos o vacaciones en destinos paradisíacos. Los Aldana no solo eran una familia adinerada, sino también propietaria de una vasta red de contactos políticos y empresariales. Rodrigo veía cómo algunos compañeros llegaban al colegio en helicópteros privados, escoltados por guardaespaldas o con chofer. La opulencia estaba presente en cada rincón, desde el mobiliario de las aulas hasta el nivel de las actividades extracurriculares. Los alumnos competían constantemente por el reconocimiento social.
Los que más destacaban eran aquellos cuyas familias tenían conexiones directas con la política, el entretenimiento o el arte. Durante años, Rodrigo, como muchos de sus compañeros, jugaba su papel. Asistía a fiestas privadas, participaba en deportes exclusivos como el polo o el tenis y compartía cenas interminables, donde los vinos servidos tenían precios astronómicos. Incluso la biblioteca del colegio parecía sacada de una película. Alfombras rojas, estanterías de madera de roble fino y lámparas de cristal que colgaban del techo como joyas. Sin embargo, a pesar de su acceso a todos esos lujos, Rodrigo empezó a notar algo que lo incomodaba. Había estudiantes que asistían al colegio gracias a becas, provenientes de familias humildes que apenas podían costear la matrícula. Estos jóvenes sufrían el estigma social de ser considerados diferentes. No pertenecían al círculo selecto de los demás, lo que los marginaba enormemente. Uno de esos chicos becados era Esteban, un adolescente tímido que había ganado su lugar en el colegio gracias a sus excepcionales calificaciones y habilidades académicas. Provenía de una familia trabajadora y su ropa nunca podía compararse con la de los demás. Las chicas lo observaban de lejos, mientras los chicos lo ignoraban o se burlaban de él en silencio. Llegaba al colegio en un viejo automóvil, en contraste con los Ferrari, Bentleys y otros autos de lujo que solo las familias de la élite podían permitirse. Rodrigo, acostumbrado a disimular sus propios sentimientos de vacío, comenzó a darse cuenta de que algo estaba mal. Los chicos más populares hacían comentarios crueles sobre Esteban, burlándose de sus zapatos desgastados, su ropa sencilla y su actitud retraída, como si siempre estuviera a la defensiva. En más de una ocasión, Rodrigo fue testigo de cómo algunos de sus compañeros acosaban a Esteban. Le arrojaban papeles arrugados y lo empujaban en los pasillos, riéndose de él. A pesar de ser un joven brillante, destacado por su mente académica y su gran capacidad intelectual, Esteban se había convertido en el blanco de burlas por el simple hecho de no pertenecer a su categoría social. Rodrigo se debatía internamente. Como miembro de la élite estudiantil, trataba de evitar meterse en problemas. Pero lo que presenciaba no le parecía justo. Sabía que Esteban tenía un talento natural para las ciencias y que su deseo de estudiar nacía de lo más profundo de su ser, ya que sus padres no podían financiar su educación. Sin embargo, la cruel realidad era que ser pobre significaba enfrentar un rechazo constante por parte de la sociedad de su edad. Un día, durante una sesión de deportes en la que el colegio organizaba campeonatos de tenis, Rodrigo observó cómo Esteban fue ridiculizado por Ignacio Monterroso, un chico de familia aristocrática. Ignacio, tras hacer un comentario sarcástico sobre el aspecto de Esteban, lo empujó deliberadamente, haciéndolo caer al suelo frente a todos, en medio de una charla grupal. Rodrigo, cuestionando su entorno, intentó justificar el acto en su mente. Pensó que quizá Esteban, a pesar de la humillación, debía defenderse, reaccionar y de algún modo, devolver el golpe. Sabía que los chicos de su clase social eran como hienas, siempre buscando al más débil para atacarlo. Quizá, pensó, Esteban solo debía resistir, no convertirse en el pobre que permitía que lo maltrataran. Pero cuanto más observaba, más comprendía que esa no era la respuesta. Esteban no era débil, sino una víctima de un sistema injusto que los estudiantes privilegiados del colegio parecían respaldar. Estos pensamientos se quedaron con Rodrigo, al igual que los numerosos recuerdos de ver a otros chicos becados ser ignorados, aislados o señalados por sus compañeros. Incluso los profesores, en ocasiones,
parecían contribuir a la indiferencia hacia estos estudiantes, tratándolos como si fueran invisibles. Esa marcada diferencia de estatus generaba en Rodrigo una sensación de incomodidad. Aunque estaba rodeado de riquezas y disfrutaba de una vida llena de privilegios, sentía que algo estaba profundamente mal en el sistema social que gobernaba ese mundo. El proceso de identidad de Rodrigo estaba marcado por un claro conflicto. Siempre había estado en la cima, protegido por su riqueza, pero comenzaba a vislumbrar la cruda realidad de la desigualdad social. Los que no tenían el privilegio del dinero eran excluidos y marginados. A pesar de sus lujos y estatus, Rodrigo sentía que este sistema de clases y exclusiones no debería existir. Sin embargo, también sabía que pertenecer a la élite lo mantenía seguro dentro de ese mundo superficial. Cuando Rodrigo terminó la escuela secundaria, se encontraba en una encrucijada emocional que marcó un punto de no retorno en su vida. Aunque todo a su alrededor le ofrecía lujos, poder y privilegios que muchos desearían tener, algo profundo dentro de él le susurraba que su existencia estaba llena de un vacío insoportable. Durante esos años, había sido testigo de las diferencias abismales entre aquellos que tenían dinero y los que no, y de cómo su posición privilegiada contribuía a una sociedad llena de superficialidad y odio disfrazado de cortesía. Todo esto lo llevó a cuestionarse si lo que realmente importaba en la vida era lo material o si había algo más significativo más allá de lo visible. Decidió inscribirse en la Universidad de Cambridge, una de las más prestigiosas del mundo, ubicada en Inglaterra, no solo para continuar con su educación de alto nivel, sino también para explorar un nuevo estilo de vida. Si quería descubrir el verdadero significado de lo que experimentaban los marginados, decidió hacerlo en el terreno de la competencia global, un lugar donde se encontraban estudiantes de las familias más influyentes junto a aquellos que, gracias a becas, luchaban por ganarse un lugar bajo inmensas presiones. En el momento en que llegó a Cambridge, con una fachada de humildad cuidadosamente construida, Rodrigo se presentó como un joven modesto. Sin su familia cercana y sin su fortuna al alcance de la mano, su vida parecía reducirse a depender de una beca y ser, aparentemente, uno más entre los miles de estudiantes de diversos orígenes. Decidió ocultar sus grandes riquezas, manteniéndolas bajo llave, tanto en su mente como en su comportamiento. El proceso fue largo y agotador. Durante sus primeras semanas, observaba en silencio cómo muchos de los estudiantes, brillantes y ambiciosos, desconocían que él vivía una vida de completa opulencia. Todos pensaban que era otro chico proveniente de un entorno humilde, que había logrado una oportunidad única gracias a su beca. Rodrigo dejaba que lo creyeran. Sabía muy bien lo que significaban la indiferencia y el bullying al que eran sometidos los becados, tal como lo había presenciado en su infancia en la escuela. Deseaba experimentar por sí mismo lo que sentían aquellos que vivían bajo esa etiqueta social. Al principio, nadie le dirigía mucha atención, salvo para pedir ayuda académica. En la universidad, aunque nadie preguntaba directamente si alguien tenía dinero, los gestos y las miradas hablaban mucho más que las palabras. La vida universitaria para Rodrigo fue una dualidad constante. Por un lado, se sentía aliviado de no tener que mostrar su riqueza, pero por otro, esa misma riqueza que ocultaba se convertía en una carga emocional más pesada que las expectativas sociales que enfrentaba. Cada conversación, cada interacción social a lo largo del semestre, lo enfrentaba con la realidad de lo que estaba escondiendo, todo lo que amaba y odiaba de su propio estatus. Al final del día, tras las clases o las tareas, Rodrigo no iba a una residencia universitaria común. En lugar de compartir un apartamento o una habitación con otros estudiantes becados,
se desplazaba a una mansión en las afueras de la ciudad, una propiedad que mantenía en secreto gracias a su fortuna personal. Mientras sus compañeros regresaban a alojamientos llenos de modestas comodidades, Rodrigo volvía a su vida secreta: cenas gourmet servidas por su chef personal, un espacio de trabajo privado, música clásica de fondo y una paz solitaria que le recordaba que su historia estaba plagada de contradicciones. La mansión era un lugar casi inalcanzable para los demás, una construcción moderna diseñada por uno de los arquitectos más renombrados del mundo. Estaba llena de estatuas europeas, fuentes, amplios jardines, una sala de cine privada y una biblioteca con más de 1000 volúmenes cuidadosamente seleccionados. Sin embargo, entre todos esos lujos que reflejaban su patrimonio oculto, Rodrigo se sentía solo. Era un extraño en su propia vida. Esta dualidad entre lo que era y lo que proyectaba se convirtió en la constante de su existencia diaria. Una de las compañeras de Rodrigo en Cambridge, Mariana, provenía de una familia igualmente poderosa y millonaria. Había estudiado en colegios similares a los de Rodrigo y, aunque siempre estuvo rodeada de personas privilegiadas, a diferencia de él, Mariana era franca y abierta sobre su origen. En sus primeros días en Cambridge, se acercó a Rodrigo, intrigada por saber más sobre su supuesta vida difícil. A pesar de su estatus, había algo en la forma de ser de Rodrigo que le parecía genuino, algo que le recordaba las historias que sus propios padres le contaban sobre personas sin recursos. Poco a poco, comenzaron a conocerse mejor a través de intercambios académicos y charlas sobre las presiones de ser un estudiante becado. Con el tiempo, Mariana lo invitó a visitar su mansión familiar en las afueras de Londres. Rodrigo, decidido a no revelar su verdadera identidad, optó por seguir actuando como el humilde becado. Aunque estaba rodeado de lujos incomparables para alguien que en teoría vivía con recursos limitados, como pinturas originales, muebles artesanales de lujo y una cocina de clase mundial, Rodrigo hizo todo lo posible por ocultar su asombro y comportarse como si todo aquello fuera impresionante pero desconocido para él. La mansión de Mariana, al igual que la de Rodrigo, no tenía comparación. Era aún más extravagante en cuanto a decoración y tamaño. Rodrigo fingió estar deslumbrado por los candelabros dorados, los jardines llenos de esculturas de mármol, las casas para invitados con piscinas privadas y techos de cristal. Mientras Mariana presumía su entorno, Rodrigo recordaba su propia mansión secreta, con incluso más comodidades y mayores lujos. Todo explotó semanas después, durante una excursión organizada a la que ambos, junto con otros compañeros, se habían apuntado. Al llegar al aeropuerto, parecía que todo iba bien, hasta que la empresa de viajes los estafó ofreciendo vuelos falsos, dejándolos varados y sin saber qué hacer. En medio de la desesperación, Rodrigo no pudo seguir ocultando su situación. Sin pensarlo dos veces, contrató un avión privado con su propio dinero para asegurar que la excursión se llevara a cabo sin problemas. Los demás lo miraron atónitos. El supuesto chico pobre acababa de solucionar todo con un gesto que solo alguien extremadamente rico podía hacer. La verdad salió a la luz, y Mariana quedó sorprendida. Ella, que hasta entonces lo había considerado un estudiante humilde y becado, empezó a verlo con nuevos ojos. Algo cambió entre ambos. El desdén inicial dio paso a la admiración, y lo que en principio era una relación marcada por prejuicios y equívocos se transformó en algo más profundo. Mariana, impresionada y un poco avergonzada por sus propias suposiciones, decidió conocer más sobre la verdadera vida de Rodrigo. Ese sentimiento de curiosidad se convirtió en una amistad sólida, y luego en algo mucho más significativo.
Al comprender todo lo que Rodrigo había vivido, Mariana se sintió atraída por su integridad y carácter. Así comenzó una relación que nunca habría nacido de no ser por aquel giro inesperado de los acontecimientos. Esta historia nos enseña que la verdadera riqueza no reside en lo material, sino en la calidad de nuestras acciones y la forma en que tratamos a quienes nos rodean. Las apariencias pueden engañar, pero son nuestros valores y la empatía con los demás los que realmente definen quiénes somos. Acompáñanos en más relatos que exploran los matices de la vida y el poder de nuestras decisiones. No te pierdas el próximo video en nuestro canal, donde continuaremos revelando historias que te harán reflexionar y emocionarte.